Bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión, estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a millones de personas en todo el mundo, un tema que evoca secretos, misterio y, por supuesto, mucho, mucho amor. Hoy vamos a hablar de la posible canción secreta de amor de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a explorar si existe alguna canción que podría ser la banda sonora no oficial de su relación, la que tal vez solo ellos conocen, la que susurra secretos en cada nota. ¿Es una teoría? ¿Una especulación? Sí. Pero también es una aventura, un viaje a través de pistas, mensajes subliminales y la química innegable que estos dos actores derrochaban en pantalla y, quién sabe, tal vez, también fuera de ella. Antes de que comencemos a desentrañar este misterio, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre las novelas turcas, los actores, los chismes jugosos y todo lo que les encanta. No se lo pierdan. Ahora sí, arranquemos con el plato fuerte. La historia de Can Yaman y de Method Demir es un cuento de hadas moderno que cautivó a la audiencia desde el primer episodio de Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos era, y es, innegable. ¿Era chispa, era magia, era amor? En la pantalla interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar al unísono. Sus miradas cómplices, sus abrazos apasionados, sus peleas, todo, absolutamente todo, parecía sacado de un cuento de hadas. Y como suele suceder con las historias de amor épicas, los fans comenzaron a fantasear. Empezaron a preguntarse, ¿y si este amor trascendía la pantalla? ¿Y si, detrás de las cámaras, existía una historia igual de intensa? Y ahí es donde entran las canciones. La música siempre ha sido un lenguaje universal para expresar emociones, para sellar momentos, para contar historias que a veces las palabras no pueden. Y en el mundo de Can y de Met, la música jugó un papel muy importante. Las bandas sonoras de Erkenci se convirtieron en himnos para sus fans, canciones que revivían escenas icónicas, que recordaban momentos especiales. Entonces la pregunta que nos trae hoy es, ¿hubo una canción en particular, una canción especial, que tal vez solo ellos escuchaban, que tal vez solo ellos entendían? ¿Una canción que encapsulaba su historia, su conexión, su amor? Para responder a esta pregunta, vamos a hacer un poco de detectives privados y analizar algunas pistas. Vamos a repasar las entrevistas de ambos, los mensajes en redes sociales, los gestos y las miradas que intercambiaban, y por supuesto, la música que los acompañaba. En primer lugar, es importante recordar que aunque los actores nunca confirmaron públicamente una relación romántica fuera de la pantalla, sí hubo rumores persistentes y alimentados por la prensa turca y por los fans de todo el mundo. Fotografías, vídeos y declaraciones ambiguas aumentaron la especulación. La forma en la que se miraban en eventos promocionales, los comentarios que se hacían el uno al otro en entrevistas, y los mensajes en redes sociales, todo sumaba combustible a la llama. La pasión y el romance que emanaban de Erkenci no eran solo producto de un guión bien escrito o de una dirección magistral. Era para muchos la manifestación de una conexión genuina entre Can Yaman y de Method Demir. La intensidad con la que se miraban, la forma en que se tocaban, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a algo más allá de la simple actuación. Y aunque ellos se mantuvieron firmes en su postura, negando cualquier relación sentimental, los rumores persistieron, avivados por cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles, se encargó de amplificar cada rumor. Las revistas y los programas de televisión analizaban cada fotografía, cada vídeo, buscando pistas que confirmaran lo que muchos fans ya daban por hecho. Y en cada análisis se destacaba la evidente química entre Can y de Met, una química que parecía trascender la pantalla y adentrarse en la vida real. Es importante entender el contexto social y cultural en el que se desarrolla esta historia. Turquía es un país con una rica tradición en el mundo del entretenimiento, y las novelas turcas han conquistado audiencias en todo el mundo. El público apasionado por estas historias a menudo se involucra emocionalmente con los actores y actrices, idealizando las relaciones que ven en pantalla. Es natural, por lo tanto, que los fans esperen que el amor que ven en las novelas se traslade a la vida real. En segundo lugar, es importante destacar la importancia de la música en sus vidas. Can Yaman ha demostrado ser un gran aficionado a la música,
y Demet Özdemir también ha compartido su amor por el arte musical. Ambos han sido vistos cantando en eventos sociales y a menudo comparten en sus redes sociales canciones que les gustan. La música en este caso no es un mero complemento, sino un elemento fundamental para entender la historia que vamos a analizar. La música, como ya hemos mencionado, es un lenguaje universal, capaz de transmitir emociones que las palabras a veces no pueden expresar. Y en el caso de Can y Demet, la música parece haber jugado un papel muy importante en su conexión. Ambos actores han mostrado su aprecio por la música, compartiendo en redes sociales sus canciones favoritas y participando en eventos musicales. La música que escuchamos, las canciones que nos gustan, a menudo nos conectan con recuerdos, con momentos importantes de nuestra vida. Una canción puede evocar un sentimiento, una persona, un lugar. Y si existió una relación especial entre Can y Demet, es muy probable que la música haya sido un elemento clave en su historia. Ahora, vamos a sumergirnos en algunas posibles candidatas para ser la canción secreta. No podemos afirmar con certeza que estas sean la canción, pero sí que tienen elementos que las hacen perfectas para la ocasión. Una de las canciones que a menudo se asocia con Can y Demet es Sen Olmazsan de Tarkan. Esta canción es una balada romántica que habla de la necesidad del otro, de la imposibilidad de la vida sin esa persona especial. La letra es hermosa, llena de sentimiento y para muchos encaja perfectamente con la dinámica de Can y Demet en Erkencikus. La canción habla de un amor que es esencial, vital, algo que no se puede vivir sin él. Sen Olmazsan es una canción que habla de la dependencia emocional, del vacío que deja la ausencia de la persona amada. En su letra, Tarkan expresa la idea de que la vida pierde su sentido sin la presencia de ese ser especial. La melodía, suave y melancólica, acompaña a la perfección la letra, creando una atmósfera de romanticismo y nostalgia. Para los fans de Can y Demet, esta canción podría ser la banda sonora perfecta de su relación, un himno a su amor, a su conexión innegable. Imaginen a Can y Demet escuchando esta canción en un momento íntimo, sintiendo la letra en cada palabra, reconociendo en ella sus propios sentimientos. La letra de Sen Olmazsan contiene frases como: si no estás tú, no tiene sentido vivir, no tiene sentido respirar, si no estás tú, las estrellas no brillan, el sol no calienta, si no estás tú, todo es en vano, todo es vacío. Estas frases, cargadas de emoción y desesperación, podrían reflejar los sentimientos de Can y Demet en momentos de separación, en momentos de incertidumbre. Podrían ser la expresión de su amor, de su deseo de estar juntos, de la necesidad de sentir al otro cerca. Otra canción que podría ser la elegida es Seni Kimler de Sezen Aksu. Esta canción es más agridulce, habla de un amor que quizás se perdió, de un amor que ya no está, pero que dejó una huella imborrable. La letra es emotiva y reflexiva, y para algunos, podría representar la situación que, tristemente, no llegó a buen puerto fuera de la pantalla. ¿Quién sabe? Quizás esta canción resonaba con ellos en momentos de incertidumbre, en momentos de reflexión. Seni Kimler es una canción que evoca la melancolía, la pérdida, el recuerdo de un amor que ya no está. La letra, escrita por la legendaria Sezen Aksu, es una obra maestra de la poesía turca, llena de metáforas y simbolismos. La melodía, a la vez suave y desgarradora, transmite la tristeza y el dolor de la separación. Para los fans de Can y Demet, esta canción podría ser la representación de la realidad, de un amor que por alguna razón no pudo ser. La letra de Seni Kimler contiene frases como: ¿quién te ha tomado? ¿Quién te ha robado de mis brazos? Dime, ¿quién te ha dado ese amor que yo no pude darte? ¿Quién te ha secado las lágrimas? ¿Quién te ha consolado? Estas frases, llenas de dolor y resignación, podrían reflejar los sentimientos de Can y Demet en momentos de distancia, en momentos de despedida. Podrían ser la expresión de un amor que, aunque intenso, no pudo sobrevivir a las circunstancias. Además de estas canciones, es importante tener en cuenta que los artistas turcos suelen lanzar canciones en español. En 2022, Demet Özdemir participó en la promoción de la serie Dünyayla Benim Aramda, en la cual interpretó Bir Daha, una canción original en turco. ¿Será que esta canción también esconde un secreto, un mensaje cifrado? Bir Daha es una canción que habla de la esperanza, del deseo de volver a intentarlo, de la búsqueda de una segunda oportunidad. La letra, escrita con sensibilidad y emotividad, expresa la necesidad de recuperar un amor perdido, de revivir una relación que se creía terminada. La melodía, suave y pegadiza, acompaña a la perfección la letra,
creando una atmósfera de optimismo y anhelo. Para los fans de Khan y Demet, esta canción podría ser la expresión de sus deseos, de su anhelo de volver a estar juntos. La letra de Birda contiene frases quiero volver a verte, quiero volver a sentir tu amor, quiero borrar el pasado, quiero empezar de nuevo, una vez más, quiero estar contigo, quiero ser feliz. Estas frases, llenas de esperanza y optimismo, podrían reflejar los sentimientos de Khan y Demet en momentos de anhelo, en momentos de esperanza. Podrían ser la expresión de su deseo de recuperar su amor, de construir un futuro juntos. Es importante recordar que todas estas son solo conjeturas, especulaciones de los fans. No tenemos la certeza de que exista una canción secreta, ni cuál podría ser, pero lo que sí es innegable es la magia que Khan y Demet crearon juntos. La química que existía entre ellos, el cariño y respeto que se profesaban, y la huella imborrable que dejaron en los corazones de millones de personas. ¿Y qué pasa con las pistas ocultas? ¿Es posible que hubiera mensajes secretos en sus redes sociales, en sus entrevistas, en sus gestos? Los fans, siempre atentos, han analizado cada detalle, cada like, cada comentario. Y es que cuando se trata de amor, el lenguaje del cuerpo y los pequeños detalles pueden decir mucho más que 1000 palabras. Los fans, con su pasión y dedicación, han analizado minuciosamente cada detalle de la relación entre Khan y Demet. Han revisado entrevistas, redes sociales, fotografías y vídeos buscando pistas que revelen la verdad. Y en esta búsqueda han encontrado algunos detalles que podrían indicar la existencia de una conexión especial. En las entrevistas, los fans han notado miradas cómplices, sonrisas nerviosas, gestos de cariño. Han analizado cada respuesta, cada comentario, buscando señales que confirmen sus sospechas. En las redes sociales han revisado cada publicación, cada like, cada comentario, buscando mensajes ocultos. Han analizado las fotos, buscando coincidencias, símbolos, pistas que revelen la verdad. Los fans también han analizado el lenguaje corporal de Khan y Demet. Han estudiado sus posturas, sus gestos, sus expresiones faciales. Han notado que se miraban con intensidad, que se tocaban con cariño, que se reían juntos. Han concluido que su lenguaje corporal revelaba una conexión especial, una química innegable. Algunos fans aseguran haber detectado miradas cómplices en ciertas fotografías, gestos cariñosos en algunas entrevistas y mensajes encriptados en sus publicaciones. Pero, ¿hasta dónde llega la realidad y dónde empieza la fantasía? Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que la ilusión y la esperanza son parte fundamental del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de historias de amor. El mundo del espectáculo está lleno de ilusiones, de fantasías, de historias de amor que cautivan al público. Los fans, con su pasión y su dedicación, a menudo se involucran emocionalmente con los actores y actrices, idealizando las relaciones que ven en pantalla. Es natural, por lo tanto, que los fans esperen que el amor que ven en las novelas se traslade a la vida real. La ilusión y la esperanza son parte fundamental del mundo del espectáculo. Los fans, con su deseo de creer en el amor verdadero, a menudo se aferran a las historias que ven en pantalla. Esperan que el amor que ven en las novelas sea real, que los actores y actrices sean felices, que sus historias tengan un final feliz. En definitiva, la canción secreta de amor de Khan Yaman y Demet Özdemir es un misterio que quizás nunca se resuelva. Pero lo importante es que nos ha dado la oportunidad de soñar, de fantasear, de creer en el amor verdadero. Nos ha recordado que la música puede ser una poderosa herramienta para expresar emociones, para unir a las personas, para sellar momentos inolvidables. Y nos ha demostrado, una vez más, que la magia del amor puede trascender la pantalla y dejar una huella imborrable en nuestros corazones. En conclusión, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir nos invita a soñar, a creer en el amor verdadero. Nos recuerda que la magia puede existir, que el amor puede trascender la pantalla. Y aunque no sepamos si existe una canción secreta de amor, lo importante es que su historia nos ha emocionado, nos ha hecho suspirar, nos ha hecho creer en la posibilidad del amor. Su historia es un recordatorio de que el amor, aunque a veces efímero, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Es un recordatorio de que la música, con su poder mágico, puede unir a las personas, expresar emociones y sellar momentos inolvidables. Así que, después de este recorrido por las pistas y las especulaciones, ¿cuál es mi veredicto? Creo que la idea de una canción secreta de amor es romántica y posible, pero la respuesta a esa pregunta solo la tienen ellos. Sin embargo, el hecho de que sigamos hablando de ellos,
el hecho de que su historia siga inspirando a millones de personas en todo el mundo, ya es una prueba de su impacto. Mi veredicto es simple, la canción secreta de amor de Can Yaman y de Method Demir podría existir, o no. Lo importante es que su historia, con su magia y su encanto, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y eso, en definitiva, es lo que importa. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que existe una canción secreta? ¿Cuál creen que podría ser? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.